Continuación, En Contexto. Noticias Paraguay nos conecta. Buenas noches para todos. Es un gran gusto volver a estar con ustedes en el día de hoy para conversar a fondo de dos temas cruciales que tienen que ver con el comportamiento y con la acción de las personas que se movilizan a partir de dos elementos centrales, el amor y el odio. Y el otro concepto, la idea de cómo esto se materializa cuando alguien ejerce el poder. En el año 2001 nos invitó el Programa de Naciones Unidas en el Paraguay para juntarnos 40 paraguayos de distintos orígenes y pedigrís políticos, sociales y económicos para construir un diálogo que llevara a Paraguay a tener una visión más profunda de sus capacidades. El especialista norteamericano era Adam Keheim, que acaba de publicar un libro llamado El Poder y el Amor y que durante todo ese tiempo, durante las conversaciones, hizo énfasis acerca de cómo podríamos ponernos de acuerdo los paraguayos para hacer juntos un proyecto de nación que reconciliara no solamente sus elementos históricos, sino también su proyección en términos políticos y económicos. En aquellos momentos de interrupción del diálogo por cuestiones que tenían que ver con las pausas, me tocó conversar con Keheim y le había preguntado acerca de qué pensaba él de nosotros que estábamos reunidos en ese lugar, en ese sitio, aquí muy cerca de Asunción, en San Bernardino. Y Keheim me dijo: nunca he visto realmente un país tan egoísta como ustedes. Son 40 egoístas reunidos en este lugar. Y yo le dije: ¿y de dónde sacas esa aseveración? Y primero, porque no se escuchan. Segundo, porque no les importa la opinión del otro. Tercero, porque no quieren realmente un proyecto colectivo que los reconcilie de cara hacia el futuro. Adam Keheim fue el mano derecha de Nelson Mandela, el hombre que hizo el proyecto de unificación de una nación fuertemente fragmentada por el apartheid y que llegó a construir desde el ámbito de lo político en la base central de referirse no solamente a ese país en su persona como uno de los grandes estadistas, porque probablemente hayan dos personas sobre las cuales muy poca gente podría tener elementos críticos. Mahatma Gandhi, el que hizo la independencia de la India, y Nelson Mandela, el que abrió y produjo el gran cambio en Sudáfrica y el fin del apartheid o el gobierno dominante de los blancos. Cuando le pregunté a Adam Keheim cuál era realmente la razón por la que había escrito ese libro, me había dicho porque después de haber asesorado a tantos presidentes en el mundo y haber convivido con ellos, me doy cuenta de que realmente el poder sin amor es yermo y el amor sin poder es inútil, inocuo e intrascendente. Y debido a eso decidió escribir un texto que tiene el prólogo del presidente colombiano Juan Manuel Santos. Y sobre esa reflexión y sobre el hecho de que Marina Silva, la candidata a presidente del Brasil en las últimas elecciones, reivindicara la idea de Hannah Arendt en el concepto de la alteridad, de ponerse en la condición del otro para proyectarse, he decidido pensar ese tema y traerlo esta noche para la conversación a profundidad con tres personas que tienen tres visiones distintas en apariencia, pero que probablemente tengan mucha comunión para explicarnos cuál es la gran crisis del poder en este momento a nivel mundial. Primero me dará un gran gusto conversar con el hijo de un paraguayo, que fue ministro en su país, fue canciller de la República Oriental del Uruguay y actualmente es senador nacional por el Partido Nacionalista, el Partido Blanco, el Partido Nacional, el partido de Luis Alberto Lacalle Herrera, entre otros referentes políticos de esa agrupación partidaria uruguaya. También estaré conversando con Carlos Gómez, quien es un historiador paraguayo a punto de doctorarse en una de las más prestigiosas universidades en Nueva York, que nos va a explicar si esa ruptura con el pasado que aconteció en 1870, cuando tres naciones acabaron con el 85% de la población paraguaya, tiene algo que explicarnos en claves históricas lo que nos ha pasado en el Paraguay a partir de esa fecha. Y posteriormente me dará mucho gusto tener a un hombre a quien el diario Clarín de Buenos Aires acaba de dedicarle 4 páginas, cosa inusual para un paraguayo a lo largo de toda nuestra historia, muy especial con los argentinos. Es un psicólogo llamado Ramón Torres que llena teatros hablando sobre el amor, al punto de que algunos lo denominan el gurú del amor. Con un político, con un historiador, con un psicólogo, hablaremos de la fuerza y el combustible que mueve a las personas y a los pueblos, el amor y cuánta relación tiene con el poder. Eso será esta noche en directo aquí en Noticias Paraguay.
Cuando se habla de amor, lo primero que se dibuja en nuestras mentes es el romanticismo. Sin embargo, este valor es mucho más poderoso y puede aplicarse a la relación del individuo con su entorno, incluso en lo laboral. Adam Kahane es un líder canadiense experto en resolución de conflictos. En sus años de experiencia ha explicado el uso del amor como una herramienta de integración, siempre que esté asociado al poder. Es como usar el poder y el amor, ambas, para generar esta transformación que se requiere. Yo veo que hay gente que usa solo el poder y otra que usa solo el amor, pero es más una manera de pensar diferente y de usar ambas cosas para generar esta transformación. Este concepto es aplicado para conflictos sociales y políticos. Por ejemplo, Kahane asesoró al gobierno colombiano a establecer el diálogo de paz con la guerrilla y al propio Nelson Mandela para desmantelar la discriminación en Sudáfrica. El secreto, según lo dice este especialista, es aprender a trabajar con el poder y el amor para reunificar aquello que se ha fragmentado. Working with power and love requires each of us to stretch beyond our comfort zone, and in particular, for the people who are most comfortable and confident with power, to work on, and it is only when we can work with both power and love that we can solve our tough problems. En Paraguay, ¿cómo anda la relación entre el poder y el amor? ¿Falta amor en la clase política y de manera extensiva en nuestra sociedad? Este tema lo ponemos hoy en contexto. Senador, cuando uno comienza a hablar del poder y habla del amor, pareciera que estuviera hablando de dos cosas distintas. ¿Es así? No es así, pero tiene alguna especificación. Hay que distinguir el poder y el gobierno. A veces se alcanza el gobierno, pero no se tiene el poder. Y a veces se puede tener el poder y no se tiene el gobierno. Para un hombre que fue ministro de Relaciones Exteriores, fue ministro de Comercio, que es senador, ¿qué es el poder, don Sergio Abreu? El poder es la capacidad de tomar decisiones, que son precisamente las que representan, digamos, en el ámbito de la democracia, tomar decisiones que no es, generalmente no son entre el bien y el mal, sino entre males menores. Es decir, es una forma de tomar decisiones, pero preparado. El amor significa, en ese sentido, el saber que cuando uno ocupa una responsabilidad, tiene que estar preparado por lo menos para asumir decisiones que no son de conformidad con todo lo que la gente espera. Hay un porcentaje grande que no cree en las estructuras partidarias en este momento. En el Paraguay casi un 50%, en Uruguay un porcentaje importantísimo, tampoco sigue a los principales candidatos de los partidos políticos. ¿Por qué? ¿Qué les faltan a los líderes políticos? Lo que hay es una enorme indiferencia por un lado y una frustración de mucha gente frente al tema de la corrupción, que es algo mucho más publicitado, y que además la credibilidad de los actores políticos termina siendo una especie de queja ante el sistema. Pero ¿qué sucede? El sistema no tiene alternativas, porque la alternativa de un sistema democrático son los sistemas autoritarios. Y el que tiene el poder con el sistema autoritario es el que de alguna forma es el dueño de los destinos de los demás. No reconoce derechos y le parece que ejecuta o tiene una verdad absoluta que tiene que imponer a los demás que no están en condiciones de elegir. Y entonces ese tema para mí es muy importante porque en el poder está la viabilidad del sistema, cuando los partidos políticos son las columnas vertebrales de un sistema democrático en las que no son las personas exclusivamente las que rescatan la confianza, sino las organizaciones y las instituciones políticas que son capaces de respaldar a los liderazgos y no que los liderazgos sustituyan las organizaciones. Una vez pregunté a un presidente de la República del Paraguay por qué se metía a la política cuando estaba en campaña y me dijo: porque carezco de amor, quiero reconocimiento, Benjamín. Tengo dinero, tengo mucha capacidad económica, pero no tengo retribución social. ¿Los líderes políticos pueden alcanzar a entregar desde el poder amor cuando carecen de ello? Es muy difícil el liderazgo cuando es carismático y muy fuerte. El líder muy fuerte es un hombre egoísta. Egoísta. Egoísta, porque no tiene la capacidad de convivir
no tiene amigos. Yo he visto y conocido unos cuantos líderes importantes que la amistad, que es una parte del amor también, no está dentro de su propia programación, porque el líder dice, bueno, ustedes tienen que hacer lo que yo diga. El reconocimiento, que le ha dicho eso, el poder no se alcanza para ser reconocido, el poder se alcanza para hacer lo que uno le parece que debe hacer con un concepto que también es muy difícil de explicar, que es el de servir. No servirse del poder, sino servir quiere decir que uno también asume, pero situaciones muy difíciles, porque no necesariamente encuentra la unanimidad respecto del esfuerzo. ¿Cuál es el mayor problema que tiene quien ejerce el poder? ¿La posibilidad de no entender cuál es el sujeto de su acción o el hecho de transformarse en alguien que cree que la única forma de reconocimiento que tiene es el pleno ejercicio del poder como imposición y no como convicción ni como servicio, como usted dijo? El poder tiene un elemento muy difícil, que es la soledad. El que tiene el poder, más allá de que lo tenga absoluto, es un hombre solo o una mujer sola. Es decir, arriba de él no existe otra cosa que simplemente su decisión. Y ese tema de la soledad lleva a muchos gobernantes a la necesidad de continuar en el poder o a la necesidad de autoconvencerse de que nadie lo entiende y a la necesidad de decir, en mi liderazgo y en mi carisma está la base de la supervivencia del sistema y no en la convivencia de partidos políticos. Moisés Naim, un escritor venezolano, acaba de sacar un libro sobre el fin del poder. Dice que hoy en día el poder es muy fácil alcanzarlo, muy difícil sostenerlo y muy fácil también perderlo. ¿Cuál es la característica del poder hoy en América Latina? La característica del poder es que hoy quizás se alcanza con mayor facilidad, depende de cada país, además de cada cultura. Este tema de la historia, por ejemplo, del Paraguay es muy importante. Yo la he vivido y la he estudiado. Y también el caso del Uruguay y países más chicos. ¿Por qué? Porque a veces en determinados países el poder es una forma de interpretar las necesidades del país, que cuando un país es chico, el ser uruguayo, por ejemplo, no es una condición, es una profesión. Que necesita posgrado, diríamos. ¿Por qué? Porque uno tiene que convivir con discursos declamatorios, pero a la hora de la realidad, como decía Lord Palmerston, los países no tienen amigos, tienen intereses. Y el interés en nuestra América Latina y Sudamérica es de un egoísmo y de una autarquía y de una falta de comprensión que hace que los propios gobiernos se enfrenten a veces exclusivamente apelando al nacionalismo, que es un sentimiento importante de esa profesión de muchos países, de mucha gente que se siente, pero que no responde, ¿cómo decir?, a la solidaridad de entenderse en la integración y en todo lo que significa, bueno, cómo podemos hacer concesiones. Senador Abreu, cuando tuvimos una oportunidad de probar el tema de la integración fue en la crisis paraguaya, que acabó con el gobierno de Lugo después de un juicio político. En aquella oportunidad hubo una cumbre de presidentes y de cancilleres del Mercosur en Mendoza, y allí el presidente de su país, Mujica, dijo que se tomaba la decisión de sancionar a Paraguay por una cuestión política no jurídica. Su canciller se llamaba Almagro y él se encargó de justificar la situación y que dio la oportunidad para que Venezuela ingresara al Mercosur después de haberse sancionado a Paraguay. Ahora el más crítico y feroz cuestionador del gobierno venezolano es Almagro como secretario general de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué habrá pasado por la cabeza de nuestros líderes políticos para sancionar a uno pequeño y meterlo por la ventana a alguien que podría haber traído grandes ventajas e intereses económicos, pero que ahora está arrinconado por su crisis política? Usted sabe que en realidad hay filosofías detrás de esto. El canciller Almagro, que yo conozco bastante, lo interpelé por estas razones. Y cuando él dijo, no estoy de acuerdo en estas condiciones, la respuesta, o la segunda pregunta era, ¿y usted qué hace sentado allí? Ahora, la política también tiene la necesidad de cambiar, pero no la necesidad de que la gente sea una marioneta del oportunismo. Porque tiene que haber una coherencia en los temas.
Cuando el señor Mujica dice lo político está por encima de lo jurídico, es una expresión de una anarquía y de una falta de respeto por la legalidad, donde justifica además muchas de las expresiones de violencia que él representó y que incorporó a un Uruguay democrático que se vio enfrentado a la lucha de los tupamaros. ¿Por qué digo esto? Porque los derechos humanos son iguales que los izquierdos humanos. Son todos humanos. Pero parece que en determinadas visiones, como sucedió en el caso del presidente, el presidente Chávez o el canciller Maduro, que tuve la oportunidad de estar muy cerca de todo lo que sucedió acá, son gente que mira que la no intervención es un problema para los que no son los amigos, o mejor dicho, para los que son los amigos. Para los que no son los amigos hay que intervenir. Y cuando hay una oposición, o cuando hay alguien que está en contra, ese es hijo de una conspiración financiada por el terrorismo internacional de la derecha y no sé cuánto. ¿Cuál es la salida a una Venezuela arrinconada por su propia crisis? Bueno, lamentablemente la salida como está planteada o es una fractura de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas en Venezuela tienen un enorme problema que es que están asociadas al narcotráfico y a la corrupción. Y ahí está el poder, que carece totalmente de amor en el sentido de que cuando hay gente que no come, cuando hay gente que no tiene medicamentos, cuando la inflación va a llegar a 1.500%, cuando toda la sociedad venezolana está tratando de buscar una respuesta sin partidos políticos sólidos de alternativa, cuando eso sucede, entonces allí Venezuela, si no se enfrenta, y esperemos que no se enfrente a una confrontación muy fuerte, va a tener que buscar una elección nacional que legitime nuevamente a la acción política, pero con partidos sólidos. Y los partidos, si no se conforman, simplemente van a participar en forma aislada los candidatos para debilitar nuevamente la institucionalidad. Sin instituciones fuertes no hay libertades. Y la salida puede estar ahora, pero la salida mejor es cuando la alternativa de poder hace también de la institucionalidad el principal objetivo para la permanencia. Usted que entiende de política internacional, ¿a qué se juega Venezuela con esta constituyente? Bueno, a permanecer en el poder. Es decir, cuando tiene una asamblea que es mayoritariamente de la oposición, dice, bueno, ¿cómo la sustituyo? Con una convención constituyente, a la que destituye a la asamblea y que ahora le acaba de dar una prórroga más allá del mandato del mismo presidente. Por decirlo en forma muy natural, porque tampoco nosotros estamos asistiendo a una especie de dictadura de lo políticamente correcto. Que una cosa es decir lo nuevo y lo moderno y otra cosa es que uno pueda decir lo demás. Hay que decir la verdad. El gobierno de Venezuela no tiene la menor intención de abrir los márgenes de la libertad. Porque si yo tengo un ministerio que se llama de ecología socialista, quiere decir que tengo la ideología instalada en la institucionalidad. Y si yo tengo el principal apoyo en todo el sistema cubano, y si yo fui electo presidente de Venezuela en Cuba, donde falleció Ustedes imaginen nuestros presidentes muriendo en la Argentina o en otro lado, por favor que que no les pase. Cuando uno ve eso, es decir, cuando ve que esa ideología va más allá de lo que es la pertenencia, uno dice, ¿pero qué está pasando? ¿No será al final que los que fracasaron en el sistema, con lo quiero decir que el sistema capitalista sea la gran solución en muchos temas, porque hoy el continente nuestro es el más inequitativo del planeta, no el más pobre? Cuando fracasaron en esto parecería que quieren extender su poder a otras sociedades como dicen los economistas, todavía con el efecto de la enfermedad holandesa. Senador, usted estudió en Texas y estudió en California. ¿Donald Trump qué es? Bueno, Donald Trump es impredecible. Impredecible porque para ser presidente no solo se necesitan votos. Para ser el presidente de la nación más poderosa del mundo en materia de armamento, no tanto de comercio ya, porque el tema ya es diferente, se necesita tener, para mí, un equilibrio emocional adecuado. ¿Él no lo tiene? No, porque si lleva en pocos meses 3 o 4 jefes de gabinete de la presidencia, y además esta novedad de la tecnología, que un presidente de los Estados Unidos gobierna por Twitter. Usted imagínese
¿Qué tipo de margen puede tener todo un sistema de ministros, parlamentos y todo lo demás, cuando antes de empezar a discutir los temas, la conclusión del presidente ya está comunicada por el Twitter? Con 140 caracteres. Con 140 caracteres. Entonces eso le crea, digamos, una ruptura. Además, yo comprendo que es el nacionalismo, el populismo sajón, que empieza en Brexit, que se transforma en los Estados Unidos, que es ese nacionalismo que antes era la apertura y ahora es el proteccionismo, pero que trata de representar alguna forma de la pertenencia o el nacionalismo cuestionado por una situación internacional irreversible. Doctor Abreu, también usted habló mucho de su país, de Uruguay, que dice que es un país pequeño, que usted aprendió y negoció desde la pequeñez de su territorio. Uruguay es un país que tiene la mitad de la población de Paraguay y tiene un tercio de la extensión territorial. Es un país que está mucho mejor que nosotros, los paraguayos. Por ejemplo, tiene un nivel mucho más alto en materia educativa. Mientras nosotros solo terminamos el 5% de nuestros alumnos que iniciaron el kindergarten, los uruguayos alcanzan más del 80%. Tienen 650.000 estudiantes en la universidad frente a 160.000 de Paraguay. Tienen, por supuesto, un ingreso per cápita muy superior a nosotros. Tienen una democracia que alguna vez se la denominó antes de la interrupción militar como la Suiza de América. Tiene un gobierno de izquierda, el Frente Amplio, que tiene más de 15 años. Tiene una figura política llamada Mujica, que para muchos es la encarnación de los valores políticos que deberían volver a existir, de honestidad, de hombre de pueblo, de hombre entregado a las causas más extrañas y singulares, revolucionarias, como el hecho de haber legalizado el consumo de la marihuana en ese país. O sea, Uruguay tiene muchas cosas llamativas, pero usted es músico de Mujica. ¿Por qué? Porque en realidad yo lo diría en forma, mire que no lo digo por ahí porque se lo he dicho en las discusiones que tenemos, porque el Uruguay lo que tiene es la capacidad de poder decir, en algunos casos, la soberbia intelectual a veces es más dura que la soberbia de la guerrilla. Cuando a la guerrilla uno le dice, Mujica es el depredador institucional del país. ¿Depredador institucional? Claro, la depredación institucional quiere decir que alguien que dice lo político está por encima de lo jurídico. Quiere decir que la estabilidad y las normas no son las que regulan las conductas, sino la fuerza, el poder que sostiene que el amor que se tiene hacia los pobres es unilateral, totalitario e intolerante, porque nadie puede participar de una discusión de esa naturaleza. Cuando el presidente Mujica llega al Uruguay, la Constitución es una esponja. Las inconstitucionalidades son de carácter manifiesta. Termina procesado su ministro de Economía y su presidente del Banco de la República. Todo por indicación del presidente Mujica. ¿Por qué? Porque la corrupción no es un tema de dónde meto la mano, sino la corrupción es dónde yo desprecio el derecho como la norma que libera y la que me limita a mí en el poder. ¿Es su país también muy corrupto? También tiene una enorme corrupción burocrática. El Estado en el Uruguay es más del 30% del producto. Tiene monopolios estatales de un enorme oscurantismo, no hay transparencia. Y además, bueno, ahora tenemos nuestro vicepresidente renunciando porque inventó un título que no tenía. Y además han desaparecido 800 millones de dólares en una empresa del Estado donde parece que han naufragado en las turbulentas aguas del delirio tropical. Un primer ministro canadiense, cuando le preguntaron cómo era convivir con Estados Unidos teniendo una frontera común tan larga y tan amplia, dijo, es como dormir con un elefante todas las noches. Uruguay duerme con 2 elefantes todas las noches, con Brasil y con Argentina. ¿Cómo hace un país como Uruguay para sobrevivir? ¿Y qué deberíamos hacer los paraguayos, que también tenemos a los 2 mismos elefantes con nosotros en la cama todas las noches? Es un tema, el proyecto de país, que tiene que tener coincidencias por lo menos básicas en la estrategia. Es decir, no hay mucho espacio para decir mi país geográficamente. Nosotros no nos podemos mudar. Estamos globalizados, tenemos la China como exportador número 1 de bienes, de servicios, pero no nos podemos mudar. Y si no nos podemos mudar, la geografía está mandando más que la ideología. La geografía es más importante. Entonces nosotros tenemos que saber que el derecho es nuestro principal escudo. Tenemos que respaldarnos en la seguridad jurídica. Nosotros tenemos 2 grandes socios o 2 grandes países que de tanto que nos quieren, cada vez que nos abrazan,
nos ponen al borde del paro respiratorio. Pero además tienen esa autonomía del interés nacional que ni siquiera son capaces de respetar la asimetría para darse cuenta que el amor también pasa por la voluntad de los estados. ¿Y cómo negociamos con esos dos elefantes? Bueno, ¿Cuál es la táctica? La táctica, yo un poco lo he conversado muchas veces en nuestras clases. Hay que entender que son distintos. El Brasil es la monarquía portuguesa, más el imperio brasileño, más la esclavitud, más el poder del Brasil está en otro lado, está en la industria de San Pablo, en Itamaraty, ahora un poco fracturada, y en las Fuerzas Armadas. En la Argentina, el poder está en Buenos Aires en general, con un criterio porteño, unitario, y además con una devaluación ética que han tenido estos dos países que nos han contagiado. ¿Cómo se negocia? Se negocia con la balita de plata. ¿Cuál es? La balita de plata es aquel tema que a uno le parece que es vital para la estrategia del país, y ese es el balazo acá. Porque un país grande, si uno le pega en un brazo, con el otro lo destroza. Y si además de eso, en forma implícita, que es lo que sucede, la vieja trenza porteña lusitana funciona sobre que los países chicos deben ajustarse a sus alianzas de carácter estratégico, que es lo normal, la bilateralidad que ha tenido Argentina y Brasil. Paraguay entró al Mercosur a iniciativa nuestra. Sí. Y nosotros, cuando vamos a ingresar al Mercosur, ingresamos sin tratamientos diferenciales. La negociación es dónde le duele. Y dónde le duele quiere decir cuál es el momento más oportuno. Yo voy a hacer una anécdota muy cortita. Cuando yo asumo de canciller Di Tella me dice, yo te voy a pedir dos cosas. Eso lo he contado. La primera, no me enseñes más derecho internacional. Estoy aburrido de los uruguayos profesores de derecho internacional. Cosa que es lógico porque... Y la segunda, no te metas con la vieja. La vieja. Y digo, ¿quién es la vieja? La vieja son las Islas Malvinas. Digo, muy bien, vamos a hacer así. Yo no te enseño derecho internacional porque a mí me interesa simplemente defender lo que tenemos, que no es lo mismo la seguridad jurídica que el derecho. Y después lo otro, no te metas con el viejo. ¿Y quién es el viejo? El dragado del canal Martín García. Cada vez que nosotros tuvimos oportunidad de molestar a la Argentina por el tema de las Malvinas, que la tenemos todos los días, porque los ingleses, si hay algo que tienen, la Pax Victoriana es una expresión muy fuerte, comercio libre y dinero seguro, cada vez que lo hacían nosotros manejábamos ese tema y al final terminábamos manejándolo y cambiándolo por lo que nos parecía la prioridad, que no es fácil porque todos los días, ahora para eso se necesita gobernantes que sepan que los resultados no los va a cosechar el gobierno que integran, sino otros gobiernos que quizás sean, ahí está el amor. Senador, usted es hijo de un paraguayo. ¿De pico le guaranime, senador? Bueno. Mi simila guaranime. Bueno, un poco de guaraní hablo, me defiendo, y yo recuerdo, no puedo hablar guaraní de la forma en que, pero cuando mi padre me enseñó a querer mucho al Paraguay, el presidente de la calle decía, el Paraguay tiene dos cancilleres, el formal y el uruguayo. Y entonces yo me acuerdo que un día me eduqué en los salesianos y me dice, ¿cómo lo saludas? Y mi padre me hizo un discurso que decía, ñandepa irubillá, de la Ijujape de Santo Árape, de la Ucueraro y Mebaco Ape, Roreruyeran de Yarape, Tandero, Basato y Chapora. Muy bien. Bueno, eso lo aprendí de memoria, sé lo que decía después. Usted estuvo y me contaba una anécdota que puede cantar Nerendapeayú, o al menos los versos. Einargelos cuariucuera peimandu aharupi, cuñandero arriba música por ahí, sanamboyo yajay, y botinnaujina, cochere cobe. Bueno, esas cosas a mí me gustan porque las transmito, porque el amor que yo le tengo al Paraguay es porque el Paraguay tiene un sufrimiento constructivo, despierta solidaridad hacia afuera, pero políticamente, y lo digo con todo respeto, es capaz de desarrollar una antropofagia que le compromete su destino por su falta de diálogo. Somos capaces de devorarnos entre nosotros. Bueno, nosotros no andamos muy lejos, entre otras cosas porque la guerrilla que casi nos destruye en épocas de la democracia, hoy
está gobernando, pero no tiene la cultura de la legalidad y la estabilidad. He leído que usted ha sacado un disco compacto llamado Cuñacaraí. No ¿Qué es es eso? Cuñacarí, se llama Con la música en el alma. Con la música en el alma. Sí, y yo se lo dedico a mi hermano que estuvo muchos años acá en el Paraguay, en el BID, y que murió estando acá en el cargo, joven, y a mi padre que fue guerrero del Chaco. Dos canciones que para mí son, y ahora voy a hacer una anécdota muy pequeña porque es una cosa muy linda, que hoy hablaba con Carlos Mateo Valmeli de ese tema, que él lo cuenta. Yo le cantaba a él Virgencita de Cacupé, Ajá. porque es donde hizo la promesa después de la guerra del Chaco cuando sobrevivió, y Alma Guaraní. De Sosa Cordero. De Sosa Cordero. Entonces, la vida política es donde el poder tiene mayor expresión de la miseria humana. ¿Sí? Sí, el poder es el que atrae y es capaz de justificar que la gente diga los medios justifican o el fin justifica los medios. Pero solo una cosa que a mí, 2 o 3 temas de mi padre que me contó la guerra del Chaco. Una vez que yo soy electo canciller, designado canciller, vengo al Paraguay y me traigo a mi padre. Cuando bajo en el avión, viene un general y me dice, le voy a invitar a revistar las tropas porque se le han decretado honores de jefe de Estado por ser hijo de un combatiente del Chaco. Entonces, yo le digo, ¿puedo hacerlo con mi padre? Y me dice, sí. Mi padre tenía cerca de 80 años ya. Íbamos caminando los dos y yo sentía que él hacía... Cuando llegamos a la final de la Salud de la Bandera, él me dice, mi hijo, ahora me puedo morir tranquilo. Cuando un padre le dice eso a un hijo, yo digo, ¿y no será que todas las dificultades y las tristezas que uno tiene no se compensa con un gesto de amor de un solo acto en el que el padre dice, valió la pena vivir? Político de Mujica, ¿por qué? Porque en realidad, y yo lo diría en forma, mire que no lo digo por ahí porque se lo he dicho en las discusiones que tenemos, porque el Uruguay lo que tiene es la capacidad de poder decir, en algunos casos, la soberbia intelectual a veces es más dura que la soberbia de la guerrilla. Cuando a la guerrilla uno le dice, Mujica es el depredador institucional del país. ¿Depredador institucional? Claro, la depredación institucional quiere decir que alguien que dice lo político está por encima de lo jurídico. Quiere decir que la estabilidad y las normas no son las que regulan las conductas, sino la fuerza, el poder que sostiene que el amor que se tiene hacia los pobres es unilateral, totalitario e intolerante, porque nadie puede participar de una discusión de esa naturaleza. Cuando el presidente Mujica llega al Uruguay, la Constitución es una esponja. Las inconstitucionalidades son de carácter manifiesta. Termina procesado su ministro de Economía y su presidente del Banco de la República. Todo por indicación del presidente Mujica. ¿Por qué? Porque la corrupción no es un tema de dónde meto la mano, sino la corrupción es dónde yo desprecio el derecho como la norma que libera y la que me limita a mí en el poder. ¿Es su país también muy corrupto? También tiene una enorme corrupción burocrática. El Estado en el Uruguay es más del 30% del producto. Tiene monopolios estatales de un enorme oscurantismo, no hay transparencia. Y además, bueno, ahora tenemos nuestro vicepresidente renunciando porque inventó un título que no tenía. Y además han desaparecido 800 millones de dólares en una empresa del Estado donde parece que han naufragado en las turbulentas aguas del delirio tropical. Un primer ministro canadiense, cuando le preguntaron cómo era convivir con Estados Unidos teniendo una frontera común tan larga y tan amplia, dijo, es como dormir con un elefante todas las noches. Uruguay duerme con 2 elefantes todas las noches, con Brasil y con Argentina. ¿Cómo hace un país como Uruguay para sobrevivir? ¿Y qué deberíamos hacer los paraguayos, que también tenemos a los 2 mismos elefantes con nosotros en la cama todas las noches? Es un tema, el proyecto de país, que tiene que tener coincidencias por lo menos básicas en la estrategia. Es decir, no hay mucho espacio para decir mi país geográficamente. Nosotros no nos podemos mudar.
estamos globalizados, tenemos la China como exportador número 1 de bienes, de servicios, pero no nos podemos mudar. Y si no nos podemos mudar, la geografía está mandando más que la ideología. La geografía es más importante. Entonces nosotros tenemos que saber que el derecho es nuestro principal escudo. Tenemos que respaldarnos en la seguridad jurídica. Nosotros tenemos dos grandes socios o dos grandes países que de tanto que nos quieren, cada vez que nos abrazan, nos ponen al borde del paro respiratorio. Pero además tienen esa autonomía del interés nacional que ni siquiera son capaces de respetar la asimetría para darse cuenta que el amor también pasa por la voluntad de los estados. ¿Y cómo negociamos con esos dos elefantes? Bueno, ¿cuál es la táctica? La táctica, yo un poco lo he conversado muchas veces en nuestras clases. Hay que entender que son distintos. El Brasil es la monarquía portuguesa, más el imperio brasileño, más la esclavitud, más el poder del Brasil está en otro lado, está en la industria de San Pablo, en Itamaraty, ahora un poco fracturada, y en las Fuerzas Armadas. En la Argentina el poder está en Buenos Aires en general, con un criterio porteño, unitario, y además con una devaluación ética que han tenido estos dos países que nos han contagiado. ¿Cómo se negocia? Se negocia con la balita de plata. ¿Cuál es? La balita de plata es aquel tema que a uno le parece que es vital para la estrategia del país, y ese es el balazo acá. Porque un país grande, si uno le pega en un brazo, con el otro lo destroza. Y si además de eso, en forma implícita, que es lo que sucede, la vieja trenza porteña lusitana funciona sobre que los países chicos deben ajustarse a sus alianzas de carácter estratégico, que es lo normal, la bilateralidad que ha tenido Argentina y Brasil. Paraguay entró al Mercosur a iniciativa nuestra. Sí. Y nosotros cuando vamos a ingresar al Mercosur, ingresamos sin tratamientos diferenciales. La negociación es dónde le duele. Y dónde le duele quiere decir cuál es el momento más oportuno. Yo voy a hacer una anécdota muy cortita. Cuando yo asumo de canciller Di Tella me dice, yo te voy a pedir dos cosas. Eso lo he contado. La primera, no me enseñes más derecho internacional. Estoy aburrido de los uruguayos profesores de derecho internacional. Cosa que es lógico porque... Y la segunda, no te metas con la vieja. La vieja. Y digo, ¿quién es la vieja? La vieja son las Islas Malvinas. Digo, muy bien, vamos a hacer así. Yo no te enseño derecho internacional porque a mí me interesa simplemente defender lo que tenemos, que no es lo mismo la seguridad jurídica que el derecho. Y después lo otro, no te metas con el viejo. ¿Y quién es el viejo? El dragado del canal Martín García. Cada vez que nosotros tuvimos oportunidad de molestar a la Argentina por el tema de las Malvinas, que la tenemos todos los días, porque los ingleses, si hay algo que tienen, la Pax Victoriana es una expresión muy fuerte, comercio libre y dinero seguro, cada vez que lo hacían nosotros manejábamos ese tema y al final terminábamos manejándolo y cambiándolo por lo que nos parecía la prioridad, que no es fácil porque todos los días, ahora para eso se necesita gobernantes que sepan que los resultados no los va a cosechar el gobierno que integran, sino otros gobiernos que quizás sean, ahí está el amor. Senador, usted es hijo de un paraguayo. ¿De Picore llegué guaranime, senador? Bueno. ¿En misimila guaranime? Bueno, un poco de guaraní hablo, me defiendo, y yo recuerdo, no puedo hablar guaraní de la forma en que, pero cuando mi padre me enseñó a querer mucho al Paraguay, el presidente de la calle decía, el Paraguay tiene dos cancilleres, el formal y el uruguayo. Y entonces yo me acuerdo que un día saludamos me eduqué en los salesianos y me dice, ¿cómo lo saludas? Y mi padre me hizo un discurso que decía, ñandepa irubillá, de la Ijujape de Santo Árape, de la Uycueraro y Mebaco Ape, Roreruyeran de Yarape, Tandero, Basato y Yapora. Muy bien. Bueno, eso lo aprendí de memoria, sé lo que decía después. Usted estuvo y me contaba una anécdota que puede cantar Nerendape Ayú, o algunos de los versos. Einargelos cuariucuera peimandu aharupi, cuñandero riba música por ahí, sanamboyo yajay, y botinda ujina, cochere cobe. Bueno, esas cosas a mí me gustan porque las transmito, porque el amor que yo le tengo al Paraguay es porque el Paraguay tiene
un sufrimiento constructivo. Despierta solidaridad hacia afuera, pero políticamente, y lo digo con todo respeto, es capaz de desarrollar una antropofagia que le compromete su destino por su falta de diálogo. Somos capaces de devorarnos entre nosotros. Bueno, nosotros no andamos muy lejos, entre otras cosas porque la guerrilla que casi nos destruye en épocas de la democracia, hoy está gobernando, pero no tiene la cultura de la legalidad y la estabilidad. He leído que usted ha sacado un disco compacto llamado Cuñacaraí. No ¿Qué es eso? Cuñacari, se llama Con la música en el alma. Con la música en el alma. Sí, y yo se lo dedico a mi hermano que estuvo muchos años acá en el Paraguay, en el BID, y que murió estando acá en el cargo, joven, y a mi padre que fue guerrero del Chaco. Dos canciones que para mí son, y ahora voy a hacer una anécdota muy pequeña porque es una cosa muy linda, que hoy hablaba con Carlos Mateo Valmeli de ese tema, que él lo cuenta. Yo le cantaba a él Virgencita de Cacupé, porque es donde hizo la promesa después de la guerra del Chaco cuando sobrevivió, y Alma Guaraní. De Sosa Cordero. De Sosa Cordero. Entonces, la vida política es donde el poder tiene mayor expresión de la miseria humana. ¿Sí? Sí, el poder es el que atrae y es capaz de justificar que la gente diga los medios justifican o el fin justifica los medios. Pero solo una cosa que a mí, 2 o 3 temas de mi padre que me contó la guerra del Chaco. Una vez que yo soy electo canciller, designado canciller, vengo al Paraguay y me traigo a mi padre. Cuando bajo en el avión, viene un general y me dice, le voy a invitar a revistar las tropas porque se le han decretado honores de jefe de Estado por ser hijo de un combatiente del Chaco. Entonces, yo le digo, ¿puedo hacerlo con mi padre? Y me dice, sí. Mi padre tenía cerca de 80 años ya. Íbamos caminando los dos y yo sentía que él hacía... Cuando llegamos a la final de la Salud de la Bandera, él me dice, mi hijo, ahora me puedo morir tranquilo. Cuando un padre le dice eso a un hijo, yo digo, ¿y no será que todas las dificultades y las tristezas que uno tiene no se compensa con un gesto de amor de un solo acto en el que el padre dice, valió la pena vivir y la pena tener un hijo? Emocionante. Por último, la guerra del 70, ¿qué fue? Un genocidio. Sergio Abreu, ex canciller del Uruguay, ex ministro de Comercio, actual senador de la República Oriental del Uruguay con nosotros en esta parte del programa. Yo le agradezco muchísimo, va a estar en la última parte de nuevo con nosotros en el final del programa de hoy. Nos dijo 2 cosas que me han quedado bastante claras. Una larga tradición paraguaya de antropofagia, de devorarnos entre nosotros, y que la política es probablemente el ámbito y el ejercicio donde más se pueda notar el ejercicio de las miserias o las miserias humanas como tales. Después de una conversación de casi 45 minutos entre Obama y el Papa Francisco, en su visita al Vaticano, le preguntaron a Obama de qué habló con Francisco tanto tiempo. Y él dijo del amor. Una cosa bastante extraña como respuesta para el presidente de la nación militarmente más poderosa del mundo. Después vinieron varios acuerdos importantes, como por ejemplo su viaje a La Habana. Del poder y del amor, de eso estamos hablando esta noche aquí en Contexto. El amor es concreto, está más en las obras que en las palabras. Papa Francisco. El amor es el instrumento más potente disponible en la búsqueda de la humanidad por la paz y la seguridad. Martin Luther King. Carlos Gómez Florentín es un historiador. Vivió mucho tiempo en los Estados Unidos, está terminando su doctorado en una universidad neoyorquina. Martin Luther King, ¿qué es para ti? Creo que es un símbolo realmente en el caso de Estados Unidos en particular, el Estados Unidos posible. Y en el caso de la historia de nuestro país, ¿estamos diseñados para amarnos o para odiarnos? Bueno, en realidad que no creo que exista como un diseño, tipo un diseño arquitectónico
que predetermine la manera en que se van dando las cosas. Creo que es un proceso que tendría que historiarse más, y en ese sentido creo que la propuesta que planteaste en este programa de hoy, de combinar el tema de la relación entre poder y amor, es una vía de investigación interesante que habría que revisar para poder comprender mejor el pasado histórico del Paraguay. Desde nuestro pasado, desde 1870, que para algunos dicen que fue una especie de blackout, Sergio Abreu, uruguayo, dice fue un gran genocidio. ¿Qué fue para nosotros, desde su punto de vista de historiador, esa experiencia bélica que nos ha marcado tan profundamente? Y es el gran punto de inflexión, ¿verdad? Porque lo que pasa con la guerra es que es prácticamente como un borrón y cuenta nueva para el Paraguay. Y es un proceso que toma muchísimo tiempo para poder reorganizar el país. Entonces, yo creo que tiene varias dimensiones. La primera importante es que es un punto de quiebre en la historia del país porque obliga a recomenzar. En ese recomenzar estamos hablando de volver a plantear cómo construir convivencia social, política, económica, cómo redistribuir los recursos que había en el país en una situación que era totalmente diferente de la anterior al conflicto. Por otro lado está la herencia del trauma que queda como consecuencia de la guerra, que es un fenómeno que, si bien el caso paraguayo es uno, hay otros ejemplos que ayudan a comprender mejor en el sentido de qué tipo de cultura va a ir formulándose a partir de la guerra. Hay un historiador alemán que se llama Wolfgang Schivelbuch que estudió los procesos de cultura posterior a Francia en 1870, después de la derrota con Alemania, a la Alemania pre-nazi, después de la derrota de la Primera Guerra Mundial, y el sur de Estados Unidos después de la Guerra de la Secesión. En los tres casos lo que él comprobó es una serie de particularidades compartidas en el proceso de recuperar la autoestima, de reconstruir el relato sobre lo que pasó y que deriva en lo que él formula como una cultura de la derrota o cultura derrotista. En el Paraguay lo que ocurre entre el periodo que va entre 1870 y 1930, más o menos hasta la Guerra del Chaco, es un proceso de decirse como sociedad qué fue lo que pasó en la guerra, explicarse mejor el fracaso. Mucho de la famosa contienda lopista, antilopista, debería leerse en clave de cómo formularse una historia sobre nuestro pasado que explique mejor nuestro presente y que nos dé mayores horizontes de vida. Profesor Carlos Gómez Florentín, mirando el tema de los textos históricos, ¿por qué no hay abundancia de textos que nos interpreten la historia desde ese ángulo? ¿Por qué no sabemos lo que nos pasó después de 1870? Mucha gente dice fueron muy pocos los sobrevivientes, la gran mayoría mujeres y también ancianos y también niños, una soldadesca brasilera que se estableció aquí por 6 años después de la terminación de la guerra, al punto que algunos afirman de que hay una segunda independencia de Paraguay cuando se van los brasileros en junio de 1876. ¿Por qué no queremos saber lo que nos pasó después desde 1870? ¿O por qué no hurgamos en eso? ¿Por qué no queremos abrir los roperos, los lugares más recónditos para ver cuántas calaveras tenemos colgadas? Bueno, sí creo que hay mayor investigación hoy que la que había hace 30 o 40 o 50 años atrás. ¿Qué cree usted que nos pasó? Bueno, lo que nos pasó fue que el país fue arrasado y a partir de ahí hubo que comenzar a convivir de vuelta, y en ese proceso de reorganización del país hubo un gobierno de los que habían sido exiliados con anterioridad a la guerra. Entonces hubo un choque de modelos, hubo un país fragmentado. Estábamos hablando de una sociedad que tenía mayor presencia femenina, estábamos hablando de sociedades gobernadas por las mujeres en el ámbito social y que sin embargo tenían hombres a cargo de la política. Entonces ahí hay como interesante ese fenómeno. Un proceso largo, sí, y sobre todo lo que yo creo que es interesante acá es cuál es el proceso de la construcción de la identidad de esos hombres que son los que ejercen el poder. Porque acá estamos hablando en términos de las élites que son las que van a liderar el país y cuál es el tipo de autoestima que va a ir construyendo esa élite, que yo creo que es el fenómeno que es más problemático. Porque por un lado está la condenación a lo que fue el sistema lopista preguerra, que es un sistema que la élite educada en Buenos Aires veía como un fenómeno alienado, autoritario, dictatorial, que ellos venían a reemplazar con unas ideas más liberales, más progresistas, más modernas. Y por otro lado está
toda la sociedad que se había quedado todavía, que había sobrevivido, y los hijos de todos los muertos en la guerra, que tienen como esa otra versión, que es la versión de los derrotados, que tratan de decir, bueno, puede ser que haya habido muchos excesos, puede ser que haya habido muchos errores con la dictadura de los López o con lo que estos señores llaman dictadura, pero la pregunta es, eso también representaba lo que nosotros somos y sigue representando lo que nosotros somos hoy en día. Una cosa que me llamó mucho la atención es lo racista que somos los paraguayos. Cuando uno pregunta a una mujer de cierta edad sobre los negros, dice cambanas hay gente. Sí. El negro no tiene estatus de gente. Yo trato de explicarme eso sobre el tema de cuántos casos de violación pudo haberse dado durante la presencia de la soldadesca brasilera mayoritariamente negra en Asunción y sus alrededores. ¿No seremos, como dice Octavio Paz en El laberinto de la soledad, hijos de la chingada? Bueno, por supuesto que hemos de ser, pero no solamente por la guerra. O sea, el problema del componente afro en el Paraguay es que es un componente que viene antes de la guerra. Y nosotros tenemos una historia oficial que quiere dar la idea de que solamente hay el componente negro de raza paraguaya proviene de esa ocupación militar brasilera. En realidad los negros ya estaban de antes. ¿Con Artigas? No, mucho antes de Artigas, desde la época de la colonia. O sea, la investigación de historiadores como por ejemplo Telesca o antes que él, la misma Josefina Pla sobre la presencia negra en el Paraguay proviene de la época de la colonia. La única diferencia es que como el Paraguay era una colonia relativamente, por cualquier manera de medir, pobre en comparación con Lima o México o las colonias brasileras o la propia Buenos Aires, no tenía la misma cantidad de negros que tenían estas otras sociedades. ¿Podemos percibirnos como que somos hijos de una violación masiva, como habla Octavio Paz del proceso de mestizaje mexicano? Sí, en el sentido de que hubo violencia sexual desde la colonia. O sea, nuestra historia tiene un sesgo oficialista de decir que acá hubo una convivencia armoniosa entre indios y españoles. Por supuesto que eso nunca fue el caso. La realidad es que la violencia estuvo siempre en la formación social paraguaya. La historia dice que es la madre que nos enseña un montón de cosas hacia el futuro. ¿Qué es lo que esa madre historia paraguaya nos debería enseñar para aprender, para no volver a repetir? Yo creo que sobre todo el principal problema que nosotros tenemos hasta hoy es la cultura autoritaria y el comportamiento autoritario. En línea con lo que estaban hablando antes con el senador Abreu, el gran problema que tiene el Paraguay es una imposibilidad de percibirse como pares y de percibirse como todos miembros de una comunidad. Entonces lo que acá suele haber es una tendencia a ejercer el poder de manera paternal. Y ahí yo creo que hay una cuestión problemática con el tema del amor, ¿verdad? Porque el amor también es paternalista en algún sentido. El problema del amor tiene que ver con el efecto autoritario o la composición autoritaria que pueda tener. Y en Paraguay, al menos generalmente, ese tipo de amor ejercido en la política es autoritario. Lo que tendría que enseñarnos la historia a nosotros son los ejemplos de casos en los cuales se puede construir una visión no autoritaria, más plural, inclusive en un contexto eminentemente autoritario como fue el paraguayo en gran parte de su historia. 1870, ¿qué es para usted? Para Abreu es un genocidio, ¿para usted? Para mí es el punto de ruptura de la historia del Paraguay. ¿Punto de ruptura? No estoy de acuerdo con el tema del genocidio porque creo que es una categoría específica que apunta a la eliminación sistemática en base a ser parte de un grupo étnico, que es el argumento de los... ¿Holocausto? O del holocausto, por ejemplo. Pero sí, evidentemente que tuvo el efecto similar en el sentido de que es un país arrollado y que tiene que reconstruirse a partir de ahí. ¿Hay un orgullo perdido? Hay un orgullo que se va recuperando gradualmente. ¿Autoestima acabada? También, pero y voy a contar un ejemplo sobre la pregunta de la autoestima. Los veteranos de la guerra, los que quedaron tullidos después de la guerra, los que perdieron brazos, piernas, todo, tienen un largo proceso de recuperación de su estatus como héroes de la patria. En ese proceso ellos van, y sobre todo yo estoy investigando en el archivo en los pedidos de reconocimiento de su condición de veteranos, ellos van arguyendo las razones por las cuales ellos tendrían que tener derecho a una pensión como veteranos de guerra. En ese proceso uno puede ver que ellos realmente sentían algún tipo de orgullo por su participación en la guerra y que querían justificar las razones por las cuales fueron a la guerra. Por supuesto que estamos hablando de una sociedad donde muchos de ellos no podían escribir
y pasaban por el filtro de algún escriba que hacía las notas, lo que a veces no permite ver las diferencias entre los casos particulares. Pero en algunos casos uno puede ver la enumeración de los hechos heroicos que por los cuales ellos pasaron para llegar a convivir en una sociedad de posguerra en la cual ellos no tenían el reconocimiento que ellos consideraban que era necesario para ellos. Inclusive, en muchos casos hablaban de que sobrevivían gracias a la ayuda que le prestaban o una tía, o una prima, o una hermana, o una hija, y que vivían en condiciones miserables y en relación de dependencia con las personas que supuestamente tenían que haber sido dependientes de ellos. En eso se puede ver este orgullo herido y esta difícil reconstrucción de una autoestima alta. ¿Se acaba aquello con la guerra del Chaco? No creo que se acabe del todo realmente. Sí se reconfigura. Perdedor a país victorioso? Sobre todo a nivel de fuerzas militares, sí. Porque las fuerzas militares emergen victoriosas y eso de hecho le da a ellos es como que le da el punto de partida para lanzarse a intervenir en la política más decisivamente. O sea, el Paraguay militar del siglo XX es producto de la victoria en el Chaco. 1936, con Franco. Con Franco, y ahí con posterioridad se consolida con Murillo y después se termina de formular como un orden cívico-militar con Stroessner. Franco, que termina exiliado en Montevideo. Sí. Como también Estigarribia, que estuvo exiliado en Montevideo. En 1947 hay una guerra civil. Sí. Que es quizás una de las cosas más trágicas que le puede pasar a un pueblo. Lincoln decía: Estados Unidos no se recuperará de la guerra de secesión, de la guerra civil entre el norte y el sur, ni en más de 500 años. A mí me llama mucho la atención cuando voy al sur de los Estados Unidos y veo todavía bandera de los confederados. En Tennessee, lo veo en Luisiana, lo veo en Georgia, lo veo en las dos Carolinas. Y eso ha ocurrido hace más de 100 y tantos años, 150 años. ¿Qué nos enseñó el 47? El 47 justamente explica mucho de los traumas más actuales que tenemos. Acá nosotros tenemos una visión, y no digo todo por supuesto, pero suele haber una visión casi de subestimar el componente emotivo que tiene la política paraguaya en términos de color rojo, azul, colorado, liberal, ¿verdad? Yo creo que ese es el elemento dominante. Sí, el que subestima eso no entiende nada de política. Pero en general se tiende a ver eso como una cuestión barbárica casi, ¿verdad? Sí. La realidad es que el 47 explica a muchos niveles el componente emocional de esa división. Porque este clivaje que hubo en la sociedad paraguaya es producto en el periodo reciente al menos, de la tragedia del 47, donde el Partido Colorado termina de instalarse en el poder con los militares, y todos los partidos de oposición, tanto aparte de los liberales, los freveristas y los comunistas, se van todos al exilio y después empiezan a hacer una búsqueda, retorno paulatino de volver a integrarse a la política paraguaya. Entonces es un punto traumático también, probablemente que resuena más en nuestra conciencia política actual que la guerra del 70. El profesor Gómez, también cuando uno habla del Paraguay político, uno recuerda a Eligio Ayala. Yo creo que si Eligio Ayala fuera hoy candidato a algo en el Partido Liberal Radical Auténtico, no tendría un solo voto. No habría ninguna posibilidad de una competencia frente a Llano, por ejemplo, que Eligio Ayala ganara esas elecciones. ¿Qué es Eligio Ayala? ¿Un accidente de la historia? No, yo creo que es producto de una apuesta política y educativa del Paraguay liberal. O sea, hay una visión generalmente crítica del Paraguay de los liberales, pero un componente fundamental que tenía era la apuesta a la educación en base a la meritocracia, que reclutaba los mejores elementos de cada pueblo del Paraguay de la época de principios del siglo XX, que después pasaban por el sistema de educación del Colegio Nacional, la generación del 900, una serie de valores académicos, intelectuales que se fueron formando y que permitieron que personajes de la talla de Eligio Ayala emergieran. Entonces yo creo que es un producto social también, no es un accidente histórico, es un producto social que tiene que ver con apostar, por ejemplo, a la educación y a un concepto más equitativo del acceso al capital cultural, que lastimosamente yo creo que hoy está perdido en el Paraguay. ¿Cuál es la carencia de amor más grande que tiene este país, desde su punto de vista de historiador? Bueno, yo creo que el tema a nivel de identidad, nosotros tenemos una bipolaridad extraordinaria que refleja, sí, en el sentido de que un día nos amamos y al día siguiente nos odiamos, de una manera que
y estoy tomando prestado estos términos con ligereza para el debate, ¿verdad? La situación tiene que ver con que nosotros, cuando hablamos entre paraguayos, tenemos toda la visión más crítica del mundo con relación al Paraguay, pero apenas surge un contexto de relativización y de comparación con otros países, con otras realidades, surge como un orgullo paraguayo único que no acepta ningún tipo de crítica. Que tampoco es un fenómeno que sea peculiar del Paraguay. En general las sociedades así se expresan porque tienen hay una tara mental que pasa por el Estado-nación que nos obliga a vincularnos a nivel de lealtad al país de origen. Ahora, el problema pasa porque nuestro comportamiento político no avala esos momentos de amor al país que nosotros de manera exultante exhibimos, y generalmente nuestro comportamiento político en realidad refleja más bien ese odio que tenemos hacia las cosas que no nos gustan de nosotros mismos y que muchas veces tiene que ver con que si son campesinos o si son indios o si son negros, justamente las cosas que estábamos hablando acá, o si son colorados, si son liberales, los típicos clivajes que le dicen de la política paraguaya. El profesor Carlos Gómez Florentín con nosotros explicándonos en clave histórica nuestras carencias afectivas o las dificultades para expresar el amor en el sentido del servicio o de las realizaciones del otro. Después de esta pausa estaremos hablando con un psicólogo y luego estaremos hablando entre los tres de cuáles serían las conclusiones finales de esta referencia entre el poder, el amor, la historia y la realidad regional. No ser amado es una simple desventura. La verdadera desgracia es no saber amar. Albert Camus. Albert Camus quizás sea una de las grandes referencias de la literatura a nivel mundial, premio Nobel, desaparecido en un accidente de tránsito desafortunado a muy corta edad y que tiene un elogio enorme a su maestro Germain cuando le dice, después de haber ganado el premio Nobel de literatura, que tenía solamente 2 momentos de recordación en ese instante, a su madre que le dio la vida y que en esa pobre familia francesa que vivió en Argelia, sin embargo pudo superar el trauma de un padre alcohólico que vejaba a la madre y que sin embargo tuvo en el maestro Germain al protector, al que le enseñó a amar la literatura, a leer libros y a salir de ese infierno que era su casa en muchas de las oportunidades. Y termina diciendo Albert Camus en esa carta que era una oportunidad que él no había buscado, el ser premio Nobel, pero que le daba la oportunidad de ser un alumno siempre agradecido a su gran maestro Germain. Esa prueba de amor y de recordación hacia el maestro es quizás uno de los momentos más importantes en la relación del maestro y del alumno. Ramón Torres es un psicólogo y es un hombre que sabe mucho del tema del amor y de las carencias. Los paraguayos carecemos de amor, tenemos incapacidades para expresar amor, somos un pueblo desamorado, nos molesta el que tiene éxito, tantas cosas. ¿Por qué? Bueno, en este caso, digamos que desde mi punto de vista, ¿verdad? Los paraguayos digamos, no sabemos diferenciar lo que es amor de lo que es baja autoestima o lo que es dependencia y peor, de lo que es el egoísmo. Por ejemplo, estaba hablando mucho de, que no es mi tema, la política, pero yo no conozco todavía un político que ame a la gente en Paraguay. No conozco uno. Y he pasado muchos, tengo 53 años. En este país no conozco un solo político, uno solo, que ame a su gente como para hacer cosas en bien de la gente. ¿Ya? Porque recuerda, básicamente las definiciones políticas acá sobran porque ustedes son, digamos, en eso entienden lo que hablan, pero yo no conozco uno que haya hecho algo por el bien de nuestro país. La mayoría son exactamente lo que dijiste, desamorados y solo buscan, mira, fíjate lo que es el amor. El amor es el deseo de hacerle bien al otro. Eso es el amor. El poder del amor es la acción que yo tengo para hacer. La mayoría quiere que el amor sea lo que hacen por mí, lo que a mí me dan, lo que yo tengo. ¿Y qué es eso? Y claro, egoísmo. Porque lo contrario del amor no es el odio. Lo contrario del amor siempre es el egoísmo. Y cuando hablamos de todo lo que estamos hablando aquí, de tanta cuestión de nuestra historia, nuestra política, siempre, lamentablemente, elegimos políticos egoístas.
que solo piensan en su bolsillo, que solo piensan en lo que van a ganar. Y obviamente, lamentablemente, en ese proceso todavía no he descubierto uno, al menos yo personalmente. ¿Y por qué esa carencia de buscar en la política lo que no puede uno dar? Porque cuando uno decide ser sastre, termina amando primero la tela y después la hechura de esa en forma de un saco o de un vestido. Pero sin embargo, cuando uno se mete a la política, tendría que amar el sujeto, que es el ciudadano, la persona, sí. y el objeto, que es la búsqueda del bien común, que es como Exacto. se define a la política. Sí. ¿Por qué no acontece eso en la política? Por eso, justamente ¿Por porque qué le estamos crees que hablando. no? Porque la definición que tiene el político para hacerlo es para servirse a sí mismo. Ajá. Ya que es exactamente lo contrario del amor. En el amor intentás servirle al otro. El poder del amor tiene que ver cuando tus necesidades no son las primeras en la lista. Es la necesidad del otro, del que más necesita, del que no tiene, del que no tuvo las mismas oportunidades que tuviste vos para estar en ese lugar. Ramón Torres, nosotros los paraguayos somos bastante complicados en muchas cosas. Dicen que tenemos 14% de incesto y somos un país autodefinido como católico. Tenemos 51% de paternidad irresponsable. ¿Qué significa eso? Y bueno, justamente lo que estamos hablando, que nosotros tenemos mucha facilidad para hablar de las cosas correctas, pero mucha dificultad para hacerlas. ¿Ya? Nos cuesta mucho, por ejemplo, nosotros vivimos en una sociedad hipócrita. Donde hipócrita. Claro, donde la mayoría de nosotros vive una vida que no condice con lo que habla. ¿Ya? La mayoría, y me incluyo a veces, me incluye a mí, te incluye a vos seguramente. O sea que a nosotros nos cuesta mucho entender que, digamos, la palabra tiene valor, por ejemplo. ¿Ya? O nos cuesta mucho entender que si yo estoy hablando sobre no cruzar un semáforo en rojo, yo no lo tengo que cruzar. O si yo critico a alguien que no le da manutención Yo te cuento, yo me he pasado casos de jueces que estaban, digamos, ellos, jueces de aquí, de nuestro país, que estaban condenando a gente a pagar la manutención y ellos no la pagaban. O sea, a eso me refiero yo, que nos parece absolutamente el pobre tonto que cae. Alguien decía una vez que en un contrato tienes que darte cuenta quién es el tonto en el contrato para saber quién va a pagar el precio de lo que pasa. Y si no encuentras a ningún tonto, probablemente sos vos. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. A nosotros nos complica mucho y no queremos nosotros ser la víctima y aceptamos que otro lo sea. Hay algunos que dicen que en Paraguay se tolera al que tiene éxito solo si se está seguro que tiene cáncer. Exacto, si tiene alguna cosa grave por la cual yo me alegro que tenga éxito y por eso luego le está yendo así y por eso tiene esa enfermedad y por eso se va a morir. Merece morir porque tiene éxito. Y esa es nuestra forma de entender la vida. Nos alimenta la ira y el enojo el hecho de que alguien tenga éxito y yo no. ¿Ya? En cambio, uno cuando ve a otro tener éxito debería decir, qué bueno que le fue bien. Y a usted que le llaman el gurú del amor, ¿cómo se hace para cambiar esto? Bueno, yo no soy el gurú del amor. Así le dice el diario Clarín, que le dedicó 4 páginas a usted. A ningún paraguayo en la historia que yo recuerde le dedicó 4 páginas la semana pasada al diario Clarín. Bueno, pero yo soy el gurú de ¿para qué no sufra por amor? Que es totalmente distinto, porque yo no hablo de amor. Del amor hablan los románticos. Ya voy a apagar la luz para pensar en ti. Yo no hablo de eso. Yo hablo de que si alguien dice que te ama y te lastima, si alguien dice que te ama y se burla de ti, si alguien dice que te ama y te engaña, si alguien dice que te ama y te ofende, te humilla, no te ama. Y no importa que lo diga. Ya no importa que alguien diga y jure y se arrepienta cada vez que te lastima. Si alguien te pega y estás viviendo con alguien que te lastima, tienes que alejarte porque esa persona no te ama, solo te usa. Usted da conferencias a lo largo del mundo y he visto una imagen del Teatro Vera de Corrientes con entradas agotadas. Teatros en Buenos Aires, una cosa igual. ¿Cuántas conferencias da sobre el tema en el año? 80. ¿Y qué ha encontrado en ese público de toda América Latina? Que todos sufrimos de lo mismo. Nadie nos enseñó a amar. Y como nadie nos enseñó a amar, confundimos lo que es el amor con la dependencia emocional. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate, ustedes lo hablaron muy bien al principio. El amor es la acción. Yo tengo la capacidad, en la relación de pareja, yo tengo la capacidad de hacerte feliz. Eso es el amor, básicamente. Pero la mayoría dice, no, tú tienes la capacidad para hacerme feliz. Tú tienes que hacer esto. ¿Y por qué no me besas? ¿Y por qué no me abrazas? ¿Y por qué no me tocas? ¿Y por qué ya no me llamas? O sea que cuando hablamos de amor, el tema es lo que el otro puede hacer por mí. Y eso no se llama amor. Es un trastorno en la personalidad por dependencia. Cuando yo le entregué a otro ser humano la llave de mi felicidad.
Y ahí es donde se sufre. ¿Hay algunas características que sean diferentes de los paraguayos con otros países de América Latina en este tema? Ninguno, ni en Estados Unidos, ni en Europa, donde ya también he dado charlas en Europa, he dado en Estados Unidos, es la misma cosa. Todo el mundo sufre las carencias porque nadie nos enseñó, escúchame bien, que el único amor a Benjamín Fernández Bogado y a mí, que nos va a durar toda la vida, es el amor propio. La mayoría basa su felicidad en el amor de otra persona, en lo que otra persona puede hacer por vos. Entonces, donde yo me voy, siempre surge la misma ansiedad. ¿Por qué no me ama? ¿Por qué no me quiere? ¿Por qué no me quiere abrazar? ¿Y por qué no quiere hacer esto? Cuando en realidad, escúchame bien, antes lo hacía. Seguramente alguna vez te pasó que te enamoraste en la vida. Y el enamorado hace de todo. La enamorada también, o sea, es mutuo. Pero cuando se termina esa etapa, que nadie nos enseñó que se iba a terminar, el enamoramiento se iba a terminar, pero nadie nos dijo. Entonces todos creíamos que íbamos a ser felices para siempre. Y en realidad el enamoramiento se termina y ahí es donde viene tu deseo y tu decisión de amarle a otro ser humano. Ramón Torres, cuando un paraguayo está frente a un uruguayo o un argentino, se achica y no quiere hablar, no quiere expresar, cree que lo que va a decir no es trascendente frente al otro. ¿Cómo usted se ha comido Buenos Aires? Eso era antes, ¿eh? Yo te cuento ahora, yo estoy conociendo muchos paraguayos en Nueva York que son... No, Nueva York es una cosa distinta. Sí, no. En Buenos Aires. Hay algunos que dirán, Ramón Torres es un chanta. Sí. Y ha triunfado en el país más chanta de América Latina, que es Argentina. Sí, puede ¿Cómo ser. se hace? Y bueno, recuerda algo, lo importante es amar lo que uno hace. Ya, yo tengo esa pasión. Amar lo que uno hace. Yo tengo la pasión. Yo, por ejemplo, cuando doy una charla no creo estar trabajando y me pagan muy bien. Pero yo me divierto con eso, me divierto porque estoy contando algo que a mí me pasó. Usted estudia psicología en Asunción. Yo estudio psicología cuando me divorcio. Para saber por qué yo nunca estudié para dar charlas, escribir libros, ni para viajar por el mundo. Yo solo quería saber, y esto es muy importante, qué me pasó a mí porque yo creía amar mucho a mi esposa y creía que ella me amaba mucho también. En los últimos 10 años, 7 de 10 matrimonios terminaron en divorcio en los primeros 5 años. Sí, señor. ¿Por qué? Porque se terminó el enamoramiento y nadie sabía que había que amar. Y ahora es muy fácil divorciarse. Ya, ahora es muy fácil. ¿Por qué? Porque fíjate que es muy importante lo que dijiste. Hay gente que se da cuenta que no merece pasar por esta vida sin ser feliz. ¿Por qué estaría yo atado a alguien? Quizás alguien nos mira esta noche y dice, ya no le amo. Ya estoy con ella o con él, pero es por obligación, por los hijos, por los bienes, por el qué dirá la gente. ¿Y por qué obligarte a vivir esa vida si ya no hay amor? La felicidad para algunos es tener muchos amigos en Facebook. Usted tiene 7 millones de seguidores. Sí. ¿Se siente amado? No. El único amor que yo siento, mi esposa se va a enojar por esto porque siempre que lo digo se enoja, el único amor importante para mí es el que yo tengo por mí, el que me permite ser feliz. Y con eso yo le puedo hacer feliz a mis hijos, a mi esposa y a mis escasos amigos, que los cuento con una mano. ¿Qué fracasó en el primer caso matrimonial y qué es lo que no repetiría usted? No saber. Yo no sabía que primero tenía que pasar esa etapa de locura, de enamoramiento, de pasión, de emoción que me desbordaba y a ella también, era mutuo. Y que eso se iba a terminar. Cuando se terminó, ninguno supo qué hacer. ¿Qué rol juegan las nuevas tecnologías? WhatsApp, Twitter, Facebook. La gente se enoja porque dejó de ser su amigo en Facebook, porque le sacó del grupo de amigos de WhatsApp. Sí. ¿Qué rol tienen las nuevas tecnologías en esto? Y lamentablemente es la alienación del ser humano. Alienación. Claro, ¿por qué? Porque comenzás a vivir una vida que no es tuya. Una vida en la cual estás triste, pero para la selfie te sonreís. Ya, o sea, es una vida para mostrar una apariencia de quizás algo que ni vivís, pero querés mostrarle a la gente que sos feliz, que tenés éxito, que te va bien y que sos quizás, entre comillas, feliz. Hay una gran psicóloga en Massachusetts Institute of Technology que se llama Sherry Turkle. Oh, claro. Y ella dice que hay una especie de fascinación con la pantalla porque la gente no quiere estar sola. Sí. ¿Por qué? Porque justamente a nosotros nos enseñaron, mira, te voy a contar lo más importante para ser feliz. Lo más importante, la gente puede decir dinero, salud, amor, ¿verdad? Salud, dinero y amor, ¿te acuerdas de la canción, Sí, verdad? claro. Pero en realidad lo más importante para ser feliz es tener paz. Puede ser en compañía o en soledad. Pero la paz es lo más importante para ser feliz. Y a la gente le cuesta mucho. Me dice, no, yo si estoy sola o si estoy solo es como que no existiera. Es como que mi vida no tiene valor. Y ahí es donde la mayoría de nosotros acepta relaciones injustas. Por ejemplo, un amor sin amor. ¿Cuál es la mayor carencia de los paraguayos? Bueno, efectivamente. En este caso justamente el no amarse. Porque si vos no te amás,
¿qué vas a necesitar? Como esa expresión bíblica, ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, si tú no te amas, ¿qué vas a necesitar? Usted incluye mucho los temas religiosos también en su charla, Sí, ¿no? claro, porque yo creo que básicamente nosotros tenemos que tener, por ejemplo, ¿cuál es el consuelo que le das a alguien que no cree en nada? ¿Cuál es el consuelo que le das a alguien que no tiene ninguna fe? ¿Usted es un cristiano? Claro, y hay muchos que me cuestionan desde el punto de vista de que ¿por qué yo podría hablar sobre Dios? Yo hablo sobre Dios porque yo creo. Hay gente que no habla de Dios porque no lo cree. Es más, hay gente que habla contra Dios y tienen todo su derecho de hablar. ¿Por qué? Porque no cree. Está muy enojado con un pastor nigeriano, Joshua, que viene en estos días y que dice que va a llenar un estadio y que le dieron incluso una condecoración en el Congreso esta tarde. Ah, sí, mira, no, realmente no estaba ni enterado que viene. Me voy a enterar qué pasó. Aquellos que le dicen, no, Ramón Torres es un vendedor de humo. Sí, ¿Qué responde usted? Tienen razón. No se enoja. Porque esa es su opinión. ¿Cómo yo voy a estar en contra de la opinión de otro ser humano? Yo sé lo que yo hago, pero yo no puedo convencerle a otros de que yo, por ejemplo, la intencionalidad. Muchos me dicen, ¿quieres ser político en Paraguay? Nunca podría ser político porque no tengo idea cómo resolver el problema de la gente, porque no sé. Si hay muchas, mira, me reuní con varios políticos, me ofrecieron cosas y yo les decía, ¿y usted qué va a hacer por los pobres? Era una sorpresa. Y yo decía, ¿cómo? Si sos político, se supone que tenés una finalidad, algo para hacer por la gente que tiene más carencia, más necesidad. Y ahí vienen los famosos discursos, vamos a dar trabajo, vamos a esto, pero no pasa. Vivimos tiempos absolutamente nada. egoístas. Bauman, un sociólogo, decía tiempos de sociedad líquida Sí. y no de sociedad sólida. ¿Qué es lo más líquido de estos tiempos? Y justamente cuando vos tenés el problema de que la gente, todo ser humano necesita, por ejemplo, ¿qué puedo darte yo o qué puedo dar yo a alguien que necesita? Y la mayoría de la gente dice, no, ¿qué puedo tener yo? ¿Qué puedo retener yo? ¿Qué puedo acumular yo? Yo tengo que tener. ¿Cómo voy a darte si a mí apenas me alcanza? Y fíjate que es interesante que la bendición, lo mejor que te puede pasar es dar. Yo recuerdo que durante mucho tiempo la gente campesina en Paraguay vivía con grandes privaciones, pero decía, "Yeye Moriajú, pero soy delicado. Sí. Soy pobre, pero soy digno". Sí. ¿Qué pasó de la dignidad? Y bueno, recuerda, la dignidad se pierde cuando dejas que alguien te convenza a través de alguna prebenda, que te convenza a través de algo que te da pan para hoy y hambre para mañana, que te convence porque sabes que te está mintiendo. Mira que ya lo sabes. Ya sabes que jamás va a volver a aparecer, que no te va a dar el puente, que no te da el camino, pero le votás porque te dio algo. Hay otra expresión en guaraní que dice, cuñá ja elector promesa ante hipotá. Mirá vos, qué interesante. Y pasa eso en el amor. A veces las mujeres son fáciles de convencer con alguien que sabe hablar y que le sabe prometer lo que nunca va a cumplir. ¿Es fácil de conquistar a la mujer paraguaya? La mujer en general va por el área de las emociones. Nosotros vamos por otro lado los hombres, pero la mayoría de las mujeres va por el lado de las emociones y necesita saber, por lo menos escuchar que ese hombre tiene intenciones de cuidarla, de amarla, de protegerla, de envolverla con su cariño, que probablemente lo va a hacer mientras está enamorado. Y cuando se termina, ahí es donde comienza a padecer el amor. Muchas mujeres, este es un país construido por mujeres después de Totalmente. 1870. Las mujeres constituyen gran parte de la economía que envía dinero en remesas desde la Argentina. Buenos Aires es la ciudad más poblada del Paraguay, tiene 1.500.000 paraguayos. Sí. Asunción tiene 500.000 habitantes. Madrid, España en general, también tiene una gran presencia de mujeres. ¿Qué son las mujeres desde ese punto de vista? Cuando van y trabajan en algunas profesiones incluso no santas y envían dinero. ¿Cómo lo hacen y por qué lo hacen? Bueno, recuerda que tiene que ver con esa ansiedad de proteger a su familia, lo cual lo hace la mujer desde acá en Paraguay o en el exterior porque tiene esa necesidad de proteger a los suyos. Sí, cosa que a veces, hay algo que vos seguramente sabés, el hombre paraguayo, y casi te diría Latinoamérica, pero se sabe que el hombre paraguayo ama a los hijos mientras ama a la mujer. Ya deja de amar a la mujer y le dice, estos son tus hijos, como si él nunca hubiera participado. Terrible, absolutamente es un... Y ahí deja de hacer la prestación alimentaria y toda esa Y historia. hay que llevarle hasta a un juez que quizás tampoco está pagando esa prestación. Imagínate. ¿Cuál es la mayor tara nuestra como sociedad? Pues yo creo que justamente lo que te digo, la hipocresía. Aceptamos la hipocresía. Yo admiro a los periodistas que se sientan con políticos. ¿Por qué? Porque si sos un buen periodista, sabés que te están mintiendo. Sabés que todo lo que dices es mentira. Pero te tenés que escuchar. ¿Qué vas a ¿Somos hacer? una sociedad más cínica que antes?
Sí, totalmente. Las redes nos han vuelto muy cínicos. Las redes te permiten decir y hacer lo que se te dé la gana y no tenemos nada que controle eso. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día es muy fácil hablar de cualquier cosa sin saber. Yo siempre digo algo referente a tu pregunta, si me molesta que alguien hable mal de mí. Yo siempre digo, no me molesta que hablen mal de mí, pero tampoco me molesta que hablen bien. Porque en realidad no me conocen. ¿Cómo va a hablar bien alguien si no me conoce? No sabe lo que yo soy como papá, como esposo, como un ciudadano común, como alguien que intenta, en lo poco que puede hacer, ayudar, ¿verdad? No me conoce, ¿por qué hablaría bien de mí? ¿Por qué Ramón Torres no se difunde, no se promociona tanto en Paraguay? ¿Porque teme captar la mayor cantidad de improperios o porque quiere que el reconocimiento venga de afuera? No, pero mira, en realidad mi página se promociona en todos lados. No, pero O sea, sos mucho menos importante que lo que debería ser. No, yo creo que en este aspecto sí tenés razón en algo en particular. Del hecho de que mi esfuerzo desde el punto de vista de saber dónde, por ejemplo, me llaman, dónde me quieren, quizás no es en Paraguay. Ningún periódico te daría el destaque que te dio Clarín. No, sin duda, porque nosotros los paraguayos somos así. Recuerda, eso es parte de nuestra forma de entender la vida. Si viene de afuera, es bueno. ¿Y si hacemos adentro? Y más o menos, debe ser chanta, debe ser vendehumo. ¿Y por qué nos desvalorizamos tanto? Porque nosotros no queremos que otro tenga valor, a no ser que el valor sea para mí. Ramón Torres explicándonos desde la psicología cómo somos y nuestras carencias afectivas. Después de esta pausa, con un político uruguayo, hijo de padre paraguayo, Sergio Abreu, con un historiador, Carlos Gómez Florentín, y con Ramón Torres, las conclusiones de nuestro encuentro. Si queremos salvar el mundo y cada ser sintiente que en él habita, el amor es la única y la última respuesta. Albert Einstein. El gran físico judío alemán, cuando llegó a los Estados Unidos, dijo una frase que fue impactante en 1946. Los pueblos que no inviertan en educación y que no sean capaces de retener a sus mejores talentos se quedarán con una linda historia, con hermosas playas, con fantásticas músicas como Nerendape Ayú, probablemente, pero no se quedarán con la misma frontera, con la misma moneda, ni con la misma bandera. Nos jugamos el destino, Sergio Abreu, en materia educativa. Usted dijo una cosa que me dejó pensando. Somos el subcontinente más inequitativo del mundo. Somos más inequitativos que los africanos. Eso demuestra una ausencia de amor extraordinaria. Un continente que tiene todo para ser próspero y se empeña en ser pobre. ¿Por qué? Por la falta de educación. La educación es el motor de las cosas, porque es donde la gente empieza a entender. Una cosa es atender los problemas, otra cosa es entender los problemas. Y la educación es la que crea el principio de la igualdad, porque la igualdad no se impone, la igualdad es el punto de arranque para que todos puedan tener la oportunidad de realizarse. Pero cuando la educación o queda en manos de planes educativos politizados o ideologizados, o queda en manos no de gente que toma decisiones políticas, sino de corporaciones que sustituyen con intereses sectoriales el interés general, entonces ahí la educación queda en manos o de los maestros, o de las maestras, o de los... y es muy bien que la educación se imparta, pero es importante más que la política educativa y la visión de la educación sea el objetivo para que el tema no es ganar la próxima elección, es para educar la próxima generación. Ramón, en ese sentido, ¿tenemos una educación orientada a comprender la idea de la igualdad, que es una forma de proyección del amor, o no? Bueno, nosotros al menos no. Ya, nosotros no, porque básicamente nosotros hemos sido presos de cada gobierno. Ya, cada gobierno enseña lo que quiere y deja de enseñar lo que no quiere. Ya, o sea que básicamente nosotros hemos descubierto, yo trabajé mucho en educación en el pasado y siempre he descubierto que, por ejemplo, la comprensión de las cosas a muchos gobiernos no les interesa. Es como que cuanto, digamos, de alguna manera hay más ignorancia, yo tengo más posibilidades de gobernar. Hemos gastado más de 360 millones de dólares en la reforma educativa y ha sido un fracaso, Carlos. Sí. ¿Por qué? Y en parte por problemas de plan, de diseño, de implementación.
de trabajar un poco a nivel interestamental, revisando los diferentes componentes del programa. Me parece que siempre tampoco tuvo la continuidad que tendría que haber tenido. No hubo un control del proceso de todas maneras, no fue tampoco participativo como tendría que haber sido y terminó siendo un aparato de control político, no más que eso. ¿Tu tesis doctoral es sobre qué tema y cuándo concluyes? Yo estoy escribiendo sobre los efectos indeseados de la construcción de Itipu y termino en diciembre y tendría que presentar ahí en ese mes. ¿En qué universidad? En la Universidad de Stony Brook, del estado de Nueva York. ¿Y qué es el aporte más importante a criterio tuyo de tu tesis? Y sobre todo es revisar las transformaciones incidentadas que tiene un proceso de modernización como el que hubo en el Paraguay y ver las oportunidades y los problemas que ocasionó. Sobre todo pensando que nuestra visión usual es pensar que todos pasamos por etapas para llegar a un supuesto más allá, primer mundo, desarrollista, progreso, lo que sea. En realidad todos estos procesos son mucho más incidentados y los países que vienen de atrás reflejan experiencias inclusive más incidentadas que esa, y uno lo que encuentra es que copiando modelos no se llega a ningún lugar, inventando probablemente se llega a muchas más cosas, y generalmente en el caso paraguayo este proceso estuvo cooptado por sectores políticos y por actores individuales y nunca reflejó una visión de país que pueda aprovechar realmente la oportunidad que significó un proceso como la construcción de Itipu en Paraguay en los 70. Senador Sergio Abreu, Shakespeare le hace hablar a Calibán y dice: cuando no puedes convencer a un país grande, aprende su idioma para maldecirlo en su lengua. El Mercosur está integrado por 3 países que usted dijo fueron causantes del genocidio de los paraguayos. Culturalmente, ¿usted ha percibido que superamos esa barrera histórica o todavía eso está viva, la historia, en las decisiones políticas? No, lo que no hemos superado es el interés nacional o el egoísmo de la nación, del Estado. Es decir, la solidaridad empieza a terminar cuando alguien, en sentido político internamente, comienza a ser más criticado que lo que puede criticar a alguien que no toma decisiones dentro de su país. Entonces ese egoísmo y esa decisión hace que los países reduzcan enormemente el grado de solidaridad, pero sobre todo con países más grandes. El país más grande cuando toma decisiones o no toma decisiones a favor de los demás, porque en realidad una negociación es una insatisfacción compartida. No es aquello yo gané sobre el otro y lo terminé. La insatisfacción compartida quiere decir que yo busco una salida, pero que alguien tiene que ceder. Pero cuando un país grande pierde, siempre tiene la revancha. ¿En qué estadio estamos del Mercosur? Yo lo definí el otro día con Enrique Iglesias, me decía no lo repitas tanto eso. Y yo le digo, mira, en realidad el Mercosur se subió al tren fantasma, que es un famoso juego que hay por allá, y en realidad lo que hizo fue maquillar las azafatas. Quiere decir que estamos en el tren fantasma, tenemos un maquillaje, que hablamos de la integración, del romanticismo, pero cada vez que tenemos que tomar una decisión para entender al otro, para comprender y para trabajar en común, siempre encontramos la excusa para recorrer nuestro camino. El Mercosur tiene un destino muy difícil. Yo fui de los fundadores, pero no me gustaría ser de los fundidores. Ramón Torres, ¿cuál es el peor maquillaje del amor? Yo creo que el peor maquillaje o lo que uno peor puede hacer es tratar de aceptar vivir una relación de pareja o una relación en la cual no hay nada, pero sobrevivimos ya por tener un techo o por simplemente que pase el tiempo y gastar la vida en eso. Me parece que eso es muy doloroso. Cuando uno habla del proceso histórico, profesor Gómez, uno también dice: ¿cuándo terminaremos de aprender esto? ¿Qué hay que hacer como pueblo para aprender de la historia? Bueno, yo creo que pretender que haya un punto definitivo en ese proceso ya es demasiado ambicioso. Siempre todos los eventos históricos son de distintas visiones, son episodios que van a tener confrontación. De hecho, la confrontación en la interpretación es parte del proceso histórico. Ahora, yo creo que un gran aprendizaje tiene que ver con releer estos procesos históricos que tuvimos y aprender a convivir con las diferencias en la manera de interpretar.
y no quedarnos con una visión de que, bueno, si yo estoy hoy en el gobierno, entonces esta tiene que ser la versión sobre lo que pasó en el 70 o en 1904 o en la Guerra del Chaco, sino permitir que haya una fluctuación en los intercambios, que sea siempre un acuerdo razonado. Doctora Breuta, una vez escuché que dijo Julio María Sanguinetti, hablando del populismo, diciendo el populismo es el hijo de la abundancia, que América Latina vivió una época de gran abundancia de materias primas que se compraban en la China y que eso significó una prosperidad increíble y que eso amamantó al populismo. ¿Usted cree que el populismo surgió o como revancha de gobiernos liberales que no funcionaron para la gente o son frutos de la abundancia, como dice su adversario político colorado, Julio María Sanguinetti? No, el populismo, al fin de cuentas, depende de la abundancia, porque en realidad el populismo es sustituir la voluntad de la persona para decir, tú no puedes vivir si no es a través de lo que yo te pueda dar, pero no es sobre la base del amor, sino sobre la base de la conveniencia. El populismo es un clientelismo donde se toma a la gente con los recursos que se tienen. Cuando a Maduro se le acabaron los recursos, se acabó la historia. Se le acabó la historia. Entonces, pues en realidad, al fin de cuentas, a ver si puedo coincidir con nuestro amigo el psicólogo, si por lo menos puede entender que un político puede ser algo más o menos como la gente. No digo que donde no exista el amor, o de repente, o quizás no tanto el amor, el respeto es una manera también de querer, porque es una manera de comprender. Y entonces el populismo es una falta de respeto. ¿Una falta de respeto a quién? A la gente a la cual se le asiste, porque se la toma como un instrumento de un objetivo y no como el objetivo de decir, usted va a vivir mejor o se va a realizar mejor con lo que usted debe hacer, si no se va a hacer, simplemente me va a deber a mí que le vaya mejor y por tanto, aunque no trabaje, yo le doy la plata para que usted me vote. ¿Coincide? Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo. En realidad, ni la derecha ni la izquierda ni el centro, lo que realmente nos preocupa en este caso es que el populismo tiene que ver con tener de rehenes a la gente. Ya, son rehenes. Usted tiene la vianda o tiene el de sueldo si vota o si asiste o si está aquí. Y recuerda, el populismo acaba cuando se acaban los recursos y eso fue lo que pasó siempre. Cada vez que existe algo determinado sobre este tema, profesor Gómez, algunos dicen, esto viene de la guerra de 1870. ¿Qué es eso? ¿Una pesadilla reincidente, constante, permanente en nuestra vida? Es que es un factor que explica muchas cosas. O sea, hay que pensar que el Paraguay se volvió más urbano que rural recién en la década del 80, en comparación a lo que pasó con todos los otros países de América Latina que tuvieron un proceso muy acelerado. Muy anterior. Hasta ahora nosotros nos quejamos de que no tenemos rutas. No se puede disociar la falta de rutas con el proceso lento de reconstrucción que tuvo el Paraguay. Ahora, pretender retrotraer cada carencia actual al problema de la guerra del 70 sí es un problema, sobre todo porque generalmente viene camuflado como un discurso nacionalista que sirve para excusar nuestros errores y atribuir los problemas a otros actores que no necesariamente son responsables de lo que nos pasa. Senador Abreu, ¿cuál era la gran nostalgia de su padre? La nostalgia de mi padre era el Paraguay. ¿Y cómo qué? Como ¿Demostrable en qué? ¿En algo tangible como qué? ¿O algo no tangible? En una canción. ¿El lago Pacaraíno? No, eran las noches del Paraguay. Ah, noches del Paraguay. Viejos recuerdos traen mi memoria y llega al lado que es todo un aire. Y ahí ya comenzaba a llorar. Y no, nunca fue un romántico, No porque fue. él decía... ¿Usted sí? Yo soy un romántico, pero soy un hombre muy realista. Romántico liberal. Romántico liberal, no, por supuesto. Claro, claro. El romanticismo es la manera de... a ver. El cariño. Mi padre me decía, hay una cosa que... Él estuvo en la guerra. Ajá. Y la guerra es una cosa irrepetible. Un día, en una conversación que tuvimos con unos amigos que incluso tenían una visión un poco más radical en la década del 60, les dijo, miren que para matar hay que mirar a los ojos. Y yo no entendí mucho lo que me estaba diciendo. Y me dijo, porque el problema de las armas es cuando se sacan cuando uno quiere o cuando se dispone, pero se guardan cuando a veces uno no quiere. Y en general, cuando el arma o la violencia es la que manda la relación, no generalmente gana el que tiene más razón, sino el que tiene más fuerza. Y ese romanticismo de mi padre, cuando me hablaba de estas cosas, me decía, del amor y del dolor nunca te vas a escapar. Al amor
trata de canalizarlo con generosidad. Y el dolor, administrarlo para que los demás no sufran lo que tenés que sufrir vos solo. Casi hablando como Ramón Torres, Casi, Sergio Abreu. está muy bien, está muy bien. Él está más Estamos cerca aprendiendo. tuyo y tú quizás muy cerca de la política. No, no, en absoluto, jamás. Con 7 millones de seguidores ya ha superado la cantidad de amigos que quería Roberto Carlos. No sé qué hacer como político, por eso no soy político. ¿Cuántos políticos tiene que lo consultan como psicólogo? Muchos, muchos, sí. ¿Y cuál es su Y mayor ninguno se carencia? suicidó. La mayor carencia es el egoísmo, El el egoísmo. querer solo todo para sí mismo. Gracias, señores. Ha sido verdaderamente un gran placer. No, un conversar gusto, y con muchas ustedes. gracias y un gusto. Un placer. Un verdadero gusto verlo desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de un avesado, observador y protagonista de la política regional como el senador Sergio Abreu. A cada uno de ustedes realmente ha sido una noche inolvidable para compartir ideas y fundamentalmente para proyectarnos en una de nuestras grandes crisis paraguayas y regional, la crisis de la identidad. Dicen que vivimos 3 crisis al mismo tiempo: crisis de identidad, de valores y de destino. Espero de que al menos en la primera de ellas hayamos aportado algo para entendernos mejor y para entender mejor la realidad que vivimos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 21 horas. Buenas noches, buena suerte.